Bueno, buenas noches, bienvenidos una noche más a la Iglesia del Picarral, equipo de rescate. Hoy está aquí mi persona, vuestro hermano Tino, actual pastor de la Iglesia del Picarral. Tengo a mi izquierda, a mi derecha, perdón, a mi hermano Sansón, candidato de la Iglesia, que también dará un saludo. Y esta noche sí que no me olvido de nuestro productor, nuestro hermano Johnny, que es el encargado del sonido y del vídeo. Le damos gracias a Dios por él. Amén. Y animaros, hermanos, porque sé que muchos de los vídeos tienen muchas visualizaciones, pero veo que no hay mucha gente que se inscribe al programa, así que os animo que deis un me gusta y os suscribáis para poder llegar a mucha más gente y compartáis este vídeo para que sea la gente bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche también tenemos el honor y el privilegio de tener entre nosotros a un invitado muy especial, que ahora cuando mi hermano Sansón dé un saludo pasaremos a presentarlo, que va a ser una noche de mucha bendición en el nombre de Jesús. Así que bienvenidos a Equipo de Rescate. Hermano Sansón. Buenas noches a todos. La verdad es que nos encontramos dichosos, pastor, de nuevo de poder tener otro programa más, sobre todo porque vamos a hablar de la persona más maravillosa que hay en el mundo, pastor, que ha habido en el mundo, mejor Amén. dicho, la persona al cual muchas vidas se han cautivado, incluyendo la mía, y me encanta, pastor, porque no solo nosotros, sino la gente que está en su casa va a poder disfrutar de escuchar de esta persona tan maravillosa que es como de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como siempre digo, prepárense porque va a ser una noche de mucha bendición. Bueno, pues esta noche tenemos la grata visita de nuestro hermano Luis de Logroño. Luis de Logroño, un hombre de Dios, se ha experimentado en el área de Cristología, un hombre reconocido, y que esta noche tenemos el honor que el Señor nos ha prestado a su siervo para este programa tan maravilloso. Hermano Luis, ¿puedes dar un saludo a la audiencia? Bueno, Dios os bendiga muchísimo. Es un privilegio estar hoy con vosotros y esperando siempre de ser de bendición, porque para eso estamos. El hombre que suba a un púlpito o que dé conferencias o que le hagan coloquios como estos, si no va a hacerlo para bien, mejor que no lo haga. Hay que hacerlo desde el corazón, con sencillez, con cariño, siempre para la bendición de las almas que sean edificadas. Y eso es nuestra misión. Es predicar, enseñar y, la verdad, hacerlo todo desde el corazón. Y es lo más importante, hermanos. Que Dios os bendiga muchísimo. Qué bien. Bueno, pues como siempre solemos hacer en nuestros programas de Equipo de Rescate, una de las primeras preguntas que hacemos a los invitados, hermano Luis, es que nos cuenten un poco cómo ha sido la conversión, el convertimiento, la trayectoria. Imagino que ha sido muy extensa, pero en esta noche a ver si lo puedes desarrollar en un breve espacio, que sé que va a ser difícil, pero cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo conociste al Señor y cómo has llegado hasta donde estás. Amén. Bueno, pues mi conversión fue, originalmente yo me convertí a los 9 años. Ajá. A los 9 años yo me convertí al Señor ya, por medio de mi cuñado, pues que había jóvenes, niños que se habían convertido al Señor, como el hermano Carmelo y 3 o 4 hermanos de aquel entonces. Yo decía, yo quiero amar a Dios y quiero también servirle a Dios, con 9 años ya. Yo me entregué al Señor aquel mismo día que me llevó mi cuñado al culto, pero aquel día, pues mis padres, mi madre, no quiso. Me pegó un palizón que no te puedes ni imaginar, hermano. Y no pude ir, hermano, a causa del miedo a mi madre de que no marcharía, y me decían, hasta hoy él se hace aleluya. Y bueno, la verdad es que el miedo no me dejó ir al culto, pero a los 13 años, hermanos, puedo decirte que ya me convertí al Señor de corazón. Ya en esos 3 o 4 años que estuve, desde los 9 hasta los 13, yo amaba a Dios, oraba a Dios, incluso enseñaba. En aquel tiempo me gustaba Dios, y a los niños que estaban conmigo, pues les decía qué bueno es Dios, y la verdad es que Dios me usaba. Y aunque no iba al culto, hermano, amaba a Dios. A los 13 años, hermano, pues me convertí al Señor, y la verdad es que aquel día fue una bendición del cielo. A los 13 años me convertí, a los 14 para hacer 15
me ensayé, muy jovencito, hermanos. 14, 15 años, no llegaba a los 15. Y empecé a ensayarme. Me dijo mi pastor, sé que eres de Dios y que te va a levantar Dios. Qué Aunque bien. eres joven, ten paciencia, aleluya, y tira con fuerza. La verdad, hermanos, es que nos levantemos 4 primos. Yo, un hermano mío que le llaman Escobar, otro que le llaman Francisco y otro que le llaman Ramón. Nos entreguemos al Señor, hermano, y nuestra misión de oración y de súplica eran todos los días de 5 a 8 horas diarias de oración y de súplica. Todos los días, hermanos. Aparte, hermano, de la oración y la súplica, yo me inclinaba mucho por leer la Biblia. Me leí la Biblia muchas veces, hermano. He perdido la cuenta de todo lo que me leí la Biblia, el Nuevo Testamento, todo, hermanos. Me encantaba leer la Biblia, empaparme de la Biblia. Y bueno, quiero decirles que a través de estos 4 primos, quiero decir, hermano, que han salido 4 ministerios diferentes. Qué bien. De mi hermano Escobar, que es el que hace Jóvenes para Cristo, Ujú. aleluya. Ese es un gran evangelista, de los evangelistas más grandes que hay, ya que se metió, hermano, por medio que estuvo en Cuerpo de Cristo Ordemat. Él no era toxicómano, pero marchó allá, hermanos, a ayudar. Eso era Y un centro, estuvo, ¿no? hermano, ¿eh? Eso es un centro. Sí, sí, el centro Ordemat, exactamente. Vale. Y marchó allá, hermanos, para ayudar. Y lo metieron, hermano, porque él estaba de pastor o de copastor en la iglesia más grande de España que tiene el tema, que era en Madrid, General Ricardos. Era copastor de un pastor, ¿no? Había una iglesia de unas 600, 700 personas y los pastores que había allá y el responsable le llamaron y le dijeron, vamos que te vamos a plantar en una iglesia. Él emocionado y marcharon a plantar una iglesia. ¿Y dónde te crees que lo llevaron? Lo llevaron a la CEXA, donde era el campo de donde se vendía la droga, en Sí. Madrid, la CEXA. Luego marchó a los Pitufos. Y dice, este es tu pastoreo, aquí vas a ser el pastor. Cuando vio aquello, hermano, una gran pared de 200 o 300 hombres pinchándose en la droga y todo esto, se le cayó el alma. Pero yo nunca he hecho esto, ¿cómo me vais a plantar? Pues eso es, porque Dios te quiere aquí. Qué Y la bien. verdad es que él marchaba con una furgoneta, llevaba bocadillos, llevaba colacao, porque a eso se dedica el tema, ¿verdad? Ayudar a los toxicómanos para sacarlos. Qué bien. Le llamaban a mi hermano el primo del colacao, que sabían que era gitano. Y bueno, en 2 años y medio que estuvo por allá, conoció, hermano, a todos los famosos, lo conocían a él. Y en 2 años y medio sacó a 3.000 personas de la droga. Qué bendición. 3.000 personas. Tremendo, un gran evangelista, hermanos. Luego tengo otro primo que le llaman Ramón. Ese es el profeta más grande que jamás he visto en mi vida. Este es el profeta de la Biblia, el que decís vosotros de la Biblia. Os contaría testimonios y me tiraría todo el día contando sus testimonios, no de él que me ha dicho, sino viéndolos cómo lo ha pasado. Luego tengo también otro primo que le llaman Francisco, que también, hermano, pues está en Asambleas de Dios y tiene un ministerio apostólico, porque establece iglesias y planta pastores y siervos. Y luego estoy yo, hermano, que mi ejercicio es la maestría, hermanos, enseñar a mi pueblo en España y dar estudios y contestar preguntas en TikTok, en todas las partes. Y bueno, gracias a Dios que tenemos ahí los ministerios, ¿verdad? Pero esos jovencitos, hermano, cuando teníamos 13, yo tenía 13, tenía 14, ellos tenían 16, 17, todos los días orábamos de 5 a 8 horas. Era tremendo durante muchos años, hermano, ¿eh? Y la verdad, hermano, es que cada cual está en un sitio. Cuando nos congregamos los 4, pues recordamos, hermano, cómo Dios nos está utilizando y cómo éramos de jovencitos y cómo Dios nos ha plantado en diferentes lugares para ser de bendición a la Iglesia de Cristo. Amén. Amén, amén. Y actualmente, hermano Luis, ¿os congregáis en la misma iglesia?
No, no, ¿Cuántos? No. yo me marché de Nájera porque yo soy de Nájera, aleluya. Mi primo Ramón es de Nájera, mi hermano Escobar está en Miranda, en la iglesia madre, mi hermano Tarzán está en Asambleas de Dios y yo estoy en la iglesia del Monte, la iglesia madre de Logroño. Estoy de obrero, hermanos. Vale. Desde los 14 años, ahora voy a hacer 57 años. Llevo 40 y tantos años predicando la palabra de Dios. Y bueno, hasta ahora he llevado como 10 o 12 iglesias, hermano, y he estado en la escuela EBET durante 12 años, siendo coordinador general en la zona norte, en mi zona, plantando maestros con el permiso del responsable y dando estudios a los candidatos, 12 años. Y bueno, ahora ya no estoy con los candidatos, pero bueno, no he parado de estudiar y también de enseñar a mi pueblo por medio podéis entrar en YouTube y poner Luis de Logroño y ya os salen ahí todos los vídeos grabados de cristología, neumatología, escatología, todos los estudios ahí están, hermanos, y bueno, siendo de bendición, que es lo más importante. Ahora en la actualidad, aparte de grabar también estudios con los hermanos de sector Girona y todos estos que hay, hermano, pues todos los lunes estoy a las 5 de la tarde haciendo coloquios para todo mi pueblo, para contestar todas las preguntas que haya, para romper el esquema judaizante y Bien. para que la bendición sobreabunde en mi pueblo y que el pueblo no caiga por falta de conocimiento, sino Amén. que todos procedan a conocer a Dios, que es la vida eterna. Amén. Qué bendición, hermano mío. Bueno, pues venga, vamos, como siempre suelo decir, con una tandada de preguntas. Sí. Y voy a hacer la primera pregunta yo, hermano Luis. Nosotros, nuestra misión, creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que los tres son Dios, pero la pregunta es, hermano Luis, una vez que dejemos esta tierra y subamos al cielo, ¿a quién vamos a llegar a ver o a quién vamos a ver en el cielo? ¿Será la persona de Cristo? ¿Será la persona del Padre? ¿Habrán tres tronos? ¿Habrá uno? No, mira, una de las cosas que debes de entender es que la Trinidad es un solo Dios, ¿vale? El trono que hay en el cielo es un trono compartido, ¿vale? Por tanto, tenemos que decir que los tres son tres personas diferentes con la misma esencia, sustancia y naturaleza. Son coiguales, coeternos, coinherentes. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Son tres personas completamente diferentes, pero que los tres participan con la misma naturaleza, con la misma sustancia, con la misma esencia, con el mismo espíritu. Solo hay un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Eso se llama espiritualidad trinitaria, y con la misma voluntad, ¿vale? Por tanto, Dios no es Dios por su omnipresencia, omnisciencia ni omnipotencia. Dios es Dios por su unidad perfecta. Por tanto, la Trinidad está en toda la Biblia. El otro día grabé un estudio, hermano, de 1 hora 40 minutos, pero no se grabó, hermanos. Pero qué lástima, viendo la Trinidad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero lo volveré a hacer, hermano, para la edificación de mi pueblo. Amén. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que la Trinidad es uno de los... no es un enigma, es un misterio. Un enigma es una pared infranqueable. Un misterio es que se puede entender poco a poco. Por tanto, me podías decir, ¿entiende la Trinidad? No, pero la creo, porque la Biblia me lo dice. Y si la Biblia me lo dice, entonces creo en la Trinidad. Es verdad que la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está escrita. Es una palabra teológica, pero tampoco la palabra omnipresencia está en la Biblia. Sin embargo, creemos en la omnipresencia de Dios en el Salmo 139. Por tanto, es más importante el concepto que la palabra. Aunque no esté la palabra, está el concepto, que es mucho más grande y más sublime. De la misma manera que la omnipresencia de Dios, hermano, que la creemos y que está ahí, hermano, cuando dice, ¿dónde te esconderás que el ojo de Jehová no te vea? Aleluya, te esconderás en la profundidad de los mares, en donde sea, dice, ahí está mi espíritu y ahí estaré yo. Por tanto, creemos en la omnipresencia de Dios, aunque la palabra no esté en la Biblia.
De la misma manera, la palabra Biblia no está en la Biblia, pero creemos que este libro se llama Biblia porque es la biblioteca de Dios. Amén. Entonces, es más importante el concepto que la palabra. Tenemos que decir, hermano, que la Trinidad está en toda la Biblia plasmada, aleluya. En el Antiguo Testamento está escondida, pero está descubierta, y en el Nuevo ya se descubre porque Cristo vino a enseñarla. Amén. Por eso, hermano, cuando él hablaba del Padre y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el pasaje que más nos enseña para romper todo esquema unitario? Como que Dios es un Dios con tres manifestaciones. Eso es falsísimo, hermano. A veces hemos dicho que la Trinidad es como el agua, el hielo y el vapor. Eso es falso, hermano. Eso se llama modalismo. Eso se llama modalismo. Tres modos. De un hombre que le llamaban sabelianismo. Por tanto, Dios no es un Dios en tres manifestaciones. Tenemos que decir, hermano, que Dios no es una persona, aunque es un ser personal, eso sí, pero Amén. no es una persona porque tenemos el Dios que nosotros creemos y que la Biblia nos enseña, tenemos un Dios tripersonal, ¿vale? Que se autorrevela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el pasaje que mejor se ve la Trinidad es el pasaje del bautismo de Jesús, cuando Jesús está bautizándose, y qué bueno, escuchad un poquito que esto es glorioso. Por primera vez en la historia, nunca se habría pasado eso, el Espíritu Santo desciende la primera vez que lo hace, en forma corporal como de paloma, visible. Nunca se había manifestado así en el Espíritu Santo, pero ahí, hermano, fue la primera vez y la última, ya no se hace más. Dice que descendió en forma corporal de paloma, y por primera vez, hermano, en el Antiguo Testamento el Padre nunca se habló de su voz. Siempre cuando hablaba al Hijo, en teofanías o cristofanías, pero ahora por primera vez, hermano, el Padre desde el cielo da su voz, la voz nítida del Padre, y era para justificar al Hijo con la comunión del Espíritu Santo, y empieza a decir la primera palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo mi complacencia. ¿Ves? Ahí están tres personas, no son tres manifestaciones, aleluya, como dicen los unitarios. Claro, ¿qué pasa? ¿Están haciendo el mismo papel, uno como Padre en el cielo, otro como Espíritu Santo en forma corporal y otro, hermano, bautizándose? No, hermano. Son tres personas diferentes, pero con la misma esencia, sustancia y naturaleza. Por eso le dice una vez Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y yo y el Padre uno somos? Amén. Una misma naturaleza, una misma esencia, una misma sustancia. Hay muchos textos, hermano, pero ahora voy a contestar a tu pregunta. Quería hacer un poquito el relieve de la Trinidad, que hay muchos textos, hermano, pero quiero decir, ¿a quién veremos en el cielo? Una de las cosas que debemos de entender, hermano, es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por tanto, tenemos que decir que el Padre es invisible a nuestra mente, a nuestra mirada. Aleluya. También hay otro texto que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, nos lo ha dado a mostrar. Por tanto, el Padre es un espíritu, es espíritu infinito, persona, pero espíritu infinito. Si el Padre tendría imagen, no sería omnipresente, porque la imagen solo pone un lugar. Pero al ser espíritu infinito, no tan solo, hermano, está en todo el universo, sino que el universo vive dentro de él. Amén. Igual que en el Hijo y el Espíritu Santo antes de su manifestación humana. Por tanto, él es un espíritu infinito que no hay nada en el universo que él los detenga. Ni el universo, hermano, lo empequeñece, ni el tiempo, hermano, lo acorta. Él es infinito por naturaleza, las tres personas de la Trinidad. Por tanto, el Espíritu Santo no puede ser visible, porque también, hermano, no tendría su omnipresencia. Jesús, en su manifestación humana, él se hace visible. Por tanto, puede decir que él es la imagen perfecta, nítida, la revelación perfecta del Dios invisible. Por tanto, por eso le dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Dice: tanto tiempo conmigo
y no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en él, yo y el Padre uno somos. Por tanto, tenemos que decir que Cristo es la misma imagen perfecta, nítida, grande de la revelación de Dios, que es el Hijo. Por tanto, el que ve al Hijo ve la Trinidad de Dios en una forma humana corporal. Pero tengo que decir, hermano, esta forma corporal que él, hermano, asumió una naturaleza humana, aleluya, es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Por primera vez en la historia hemos visto a Dios hablando en garganta humana, abrazándonos con abrazo humano, llorando con lágrimas humanas y sintiendo los mismos sentimientos humanos, siendo el Dios verdadero. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que cuando usted marche al cielo, usted verá a Cristo, a la Amén. segunda persona de la Trinidad en forma humana, que es lo visible de Dios. Es Muy bien. lo visible de Dios. Podemos decir, ¿quién es Jesús? Lo visible, lo que se puede ver de Dios es Cristo. Es Por Jesús. eso el que ve a Cristo ve al Padre y ve al Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que hay textos suficientes para decirte que en Timoteo dice, el que habita en la luz inaccesible, el cual ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Vale? Y tengo otro más. Pero hay dos textos que parece que están como que les da la razón a aquellos que dicen que van a ver al Padre y al Espíritu Santo. Y dice un texto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo digo, vas a ver a Dios, porque Jesucristo es Dios. Claro. Por tanto, el versículo está bien dicho. Muy bien. Y hay otro texto que dice, los ángeles que ven el rostro de mi Padre. ¿Te acuerdas tú? Eso es un antropomorfismo. Cuando decimos antropomorfismo significa que ven la gloria de mi Padre, ven la faz de mi Padre, pero Dios no tiene el rostro, porque el rostro de Dios es Cristo. Amén. Por tanto, hermano, ese texto es que ven la gloria de mi Padre. Están delante de la gloria de mi Padre, eso sí, hermanos. Por tanto, lo que veamos allá en el cielo va a ser a Cristo, pero escuchad un poquito. El cielo es cielo porque Cristo está. Cuando usted marcha al cielo y lo vea a Él, caerá como muerto. Como le dijo, hermano, a aquel hombre llamado Juan, ¿te acuerdas? Sí, Que claro. lo vio, dice, y cuando lo vi caí como muerto. No te vas a caer como muerto, te van a dar 17.000 infartos en 14 minutos al ver al deseado de todas las naciones. Amén, amén. Por tanto, lo que vas a ver de Dios es lo que Dios ha revelado a su propio Hijo. ¿Vale? Por tanto, es lo que veremos de Dios. Amén. Hay otros que dicen que lo van a ver. Pues bueno, no les quito la fe, hermanos, ¿eh? No les quito la fe. Adelante. Si la fe para ellos está bien, adelante. Son dos posiciones diferentes, pero lo más bíblico es esta. Vale. En la que te he dicho, hermanos. Y hay más suficientes textos. Muy bien. Antes de dar paso a mi hermano Sansón, quiero hacerte otra pregunta, hermano Luis. Dice la palabra del Señor que cuando Él nos creó fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Nos podrías desarrollar un poquito brevemente en qué somos imagen y semejanza? No somos imagen y semejanza en antropomorfismo, sino en carácter. En carácter. Porque mira, no es no es imagen. Esto no es imagen originalmente, ¿no? Por eso he dicho que el que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. No estaba hablando de una visión, sino de un conocimiento. Muy bien. Por tanto, la imagen semejante de Dios significa, la palabra semejante no significa que es igual, es semejante. Por tanto, tenemos características de Dios. Somos, a ver si me sale la palabra, alteridad. Significa alteridad es que cada cual es uno, pero somos todos diferentes. De la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, coiguales, pero son diferentes en personas. Tenemos las mismas características que Dios, pero el mini. Eso nos hizo, porque el hombre tiene libre albedrío. El hombre pudo conocer, el hombre puede adorar, el hombre puede formar de lo creado, tiene sus propios principios.
Por tanto, tiene esa imagen semejante. Cuando vino el pecado, la imagen de Dios fue de alguna manera deformada, no quitada. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no diabólica. Muy bien. Pecaminosa, pero no diabólica. Por tanto, en Adán dice la Biblia que todos somos pecadores por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Adán es cabeza federal de toda la humanidad caída. Pero menos mal que el postrer Adán es cabeza federal de la nueva creación. Amén. Por tanto, hermano, tenemos que decir que lo que prometió Dios y que el pecado deformó, a través de Cristo, la imagen se va formando por el poder del nacimiento. Y después, hermano, cuando dice Filipenses, aleluya, y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección. Esa palabra todavía tiene su eficacia, su poder, aleluya, y Dios no ha parado de crear. Y aun cuando Dios transforme lo corruptible por incorruptible, lo mortal por inmortal, lo débil por poder, entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Por tanto, tenemos que decir que allá en el cielo, cuando los ángeles nos vean a nosotros, verán la imagen de Dios reflejada en la persona del bendito Jesús en nosotros. Por eso, todo el misterio de la eterna salvación es este. Hay un texto en la Biblia que dice en el capítulo 8 que esto lo llevan mucho los calvinistas, y dice: a los que antes conoció llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó predestinó. Pero ¿para qué los predestinó? Dice: para que fueran imagen de su Hijo. Amén. Toda la misión del Espíritu Santo ahora es que usted se parezca a Cristo y tome de nuevo la imagen que Dios prometió al hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Espíritu Santo está formando la imagen de Dios en ti, porque ese es el propósito de Dios. Predestinados, convocados para tener la imagen de Cristo. Y a los que antes, los que convocó, predestinó, dice glorificó. ¿Ves? La glorificación. Quiere decir que si te pareces a Cristo en su andar, te parecerás a Cristo en su muerte. Porque si no mueres en la cruz, no eres digno de Él. Aleluya. Si te pareces a Cristo en su muerte, te parecerás a Cristo en su resurrección, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Si te pareces a Cristo en su resurrección, te parecerás a Cristo en su glorificación, como dice la Biblia. Aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados en gloria y le veremos tal y como es Él y seremos semejantes a Cristo. Si somos semejantes a Cristo en su glorificación, seremos semejantes a Cristo en su posición. Quiere decir que Cristo nos prometió y nos dijo: al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Por tanto, cuando los ángeles vean a la iglesia y vean a todos los redimidos, verán a Cristo personificado en una gran multitud, dándole la gloria a Dios, y el Espíritu Santo en medio de nosotros, hermanos, dando la alabanza de la eternidad y la adoración celestial. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Me ha encantado cómo has desarrollado ese versículo que usan tanto los calvinistas. Precioso, precioso. Sí. Muy bien. Hay muchos textos para decir que somos la imagen. Dice: hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto conforme a Cristo. ¿Ves? Toda la visión del Espíritu Santo es que usted se parezca a Cristo, porque pareciéndote a Cristo te pareces a Dios, y pareciéndote a Dios te vas al cielo. Amén. Amén. Porque has dejado la deformidad del pecado para alcanzar la gracia y la santidad de Dios, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Adelante. Bueno, vamos a dar paso a nuestro hermano Sansón. Amén. Buenas noches, tío, que Dios lo bendiga mucho. Dios te bendiga. Antes de entrar en las preguntas que, bueno, pues más o menos me he preparado metidas dentro del cuerpo de Cristo, del ministerio de Cristo, los 3 años aproximadamente que estuvo aquí en la tierra, yo quería preguntar una pregunta que mientras el pastor le preguntaba esa pregunta me ha surgido. Si no he entendido mal, podemos decir que el Dios Padre no tiene imagen corporal, si no he entendido mal. Vale, entonces cuando en el libro de Éxodo, me parece que es el capítulo 33, cuando Moisés ve las espaldas al Señor,
¿esas espaldas a quién se la podemos atribuir? Porque yo siempre... ¿A Cristo? A Cristo. Es la persona de Cristo, no es el Dios Padre. Claro, lo visible de Dios es Cristo. Por eso hay otro texto, para que veas que es una teofanía, hay un texto en la Biblia que dice, quiso Dios echar todos los pecados sobre sus espaldas. ¿Sobre quién echó todos los pecados? Sobre Cristo. Es una cristofanía. Lo visible de Dios es Cristo, hermano. Por tanto, en el Antiguo Testamento Él se manifiesta por medio de teofanías y cristofanías. Lo vemos, hermano, en la zarza. El ángel de Jehová era Cristo, el que dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el que le da su verdadero nombre. Yo seré quien seré, Yahweh, hermanos. El que está comiendo con Abraham, hermano, y los dos ángeles también que tienen forma humana, que eso se llaman angiofanías, y Cristo es Cristo el que está comiendo con Abraham. Pero nunca os olvidéis, hermano, esas teofanías no era del cuerpo de su manifestación humana. Nunca creéis eso. Eso es lo que le iba a preguntar, tío. Tener cuidado, hermano, con esa falsa doctrina. Tenemos que decir, hermano, que él tomaba formas humanas, pero no la forma de su manifestación, porque esa manifestación humana es engendrada. O sea, tiene más potencia, porque esa humanidad será para toda la eternidad. Por tanto, cuando se manifestaba en el Antiguo Testamento, eran por medio de teofanías, tomaba formas humanas en ese momento y ya está, hermanos. Pero nunca te olvides que la manifestación de su humanidad, que es propia suya, es engendrada y no manifestada en el Viejo Testamento. ¿Lo habéis entendido? Por tanto, el que diga esto está falsísimamente. La manifestación de su humanidad en el engendramiento es exclusivo, como dice la Biblia, hermano, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, habrá alguien que te pise la cabeza y tú le morderás en el calcañar. El calcañar, hermano, es el talón. El talón es la parte más baja de un hombre, ¿sí o no? Amén. La parte más baja de Cristo era su humanidad, lo demás era todo más grande. Era permitido a este príncipe de este siglo morder el talón de Cristo, su humanidad. Pero qué bueno, a través de esa humanidad dice que destruyó el pecado en su propia carne. Eso es. Por tanto, esa humanidad, hermano, adquirida, lo dice la Biblia en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá. Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por tanto, esa humanidad es exclusiva, perfecta y que tiene un principio. No son manifestaciones del Antiguo Testamento, nunca lo creáis, sino que esa humanidad fue perfecta en ese momento y fue engendrado en ese mismo momento para que se cumpliera también lo que dice Gálatas 4:4, en el tiempo cumplido, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Habéis entendido ahora? Por Amén. tanto, hermano, ahí está. No sé si queréis, hermano, os digo más, pero creo que ya se ha entendido. ¿Vale? Amén, así es. Una cosa antes de dar paso a Sansón es que seguramente hayan gente que esté viendo el programa y se pregunte qué es una teofanía. Es una manifestación de Dios en forma humana. O sea, tomaba formas humanas y se manifestaba como Dios no podía manifestarse, porque Ajá. dice la Biblia que nadie que me ha visto ha podido vivir. Por tanto, él tomaba formas humanas, Cristo tomaba formas humanas, que fue en Abraham, comió con él, cuando se levantó con Josué, hermano, el capitán del ejército, hermano, era Cristo, en Manoa también era Cristo, hermano. Esos son teofanías o cristofanías, ¿vale? Dios manifestándose en formas humanas. Amén. O también angelicales, que es, hermano, el ángel de Jehová, ¿vale? Que es también Cristo. Por tanto, el Padre en el Antiguo Testamento, aunque es la obra del Padre, la manifestación del Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, el Padre la primera vez que habla fue en el bautismo, como antes os he dicho, hermanos. Muy bien. ¿Tenemos alguna conclusión por qué el Espíritu Santo se manifestó como forma de paloma? ¿Tenemos algo? Sí, puede ser, hermano, por justificado en el Espíritu. Dice la Biblia, el grande indiscutible es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que justificó de alguna manera y de ahí, hermano, principia su ministerio. Y dice la Biblia, y fue acompañado, aunque en nuestra versión dice, y lo llevó al desierto, no, dice, fue acompañado por el Espíritu Santo al desierto. Se tiró 40 días ayunando porque ahí empezaba
el principio de su ministerio mesiánico. Por eso la palabra mesiánico es ungido. Y lo ungió el Espíritu Santo. Que te olvides. No ungió su divinidad porque ya es bendita, pero sí ungió su humanidad para ser el Mesías. Mesías y ungido es lo mismo. ¿Habéis entendido? Por eso el Espíritu Santo estaba ahí, en plenitud del Espíritu Santo sobre Cristo, hermanos. En plenitud. Muy bien. Eso es, por eso también en la sinagoga, ¿te acuerdas? Cuando viene, va a la sinagoga de Nazaret, dice, porque el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados, ¿ves? Me ha ungido, o sea, me ha hecho Mesías. Muy bien. Ese es el ministerio mesiánico que había recibido, aleluya, del Padre por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, necesitaba esa unción, sí, claro, porque como hombre estaba autolimitado. Hoy tengo que decir una gran verdad acerca de la persona de Cristo que os va a gustar mucho. Jesucristo, como Dios, crea y ordena el universo. Como hombre se autolimita. Como cordero, sustituye. Como siervo, se humilla. Como león, triunfa. Como sacerdote, intercede. Y como rey, gobierna. Qué bonito. Aleluya. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. La pregunta del hermano Luis era, que igual no me he sabido explicar, que por qué tomó la forma de paloma. Si podemos decir por qué una paloma es uno de los animales más inocentes que hay, más sensibles e inocentes que hay, y es puro. Es un ave pura, es pura. Entonces tomó esa forma corporal como de paloma. No era una paloma, era como de paloma. ¿Cómo? Pero era corporal, era visible. Se podía ver. Exactamente, era forma corporal. Porque para mí, por eso el símbolo del Espíritu Santo es la paloma, ¿no? La paloma es el ave más inocente que hay. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Todas las aves son inocentes, pero esa es la que más. Por tanto, en la Biblia sí que está la paloma, la que trajo ese... La ramita de olivo, ¿no? Exactamente, a Noé. La paloma siempre ha tenido símbolos en la Biblia, hermanos. Por eso dice que tomó forma corporal como de paloma. Eso es. Amén. Bueno, Sansón. Sí. Tío, cuando Cristo comienza el ministerio, me parece que es en Mateo o Lucas, no me acuerdo, en el capítulo 4, Cristo es llevado al desierto, como bien acompañado al desierto, sí. Vale. Y en ese momento, en la tentación del enemigo, que Dios lo reprenda, dice que convierte estas piedras en pan, etcétera, etcétera. Él no podía usar su divinidad. En ese momento, quiero decir. Luego, a lo largo de su ministerio, tío, la pregunta es, ¿Cristo podía usar su divinidad? Porque, por ejemplo, cuando echó fuera un demonio, como usted bien sabe, dijo, por el dedo de Dios, simbolizando al Espíritu Santo, ese demonio ha salido. Pero si Cristo no podía o podía usar su divinidad, cuando perdonó los pecados a aquel paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados, ahí usó su divinidad. Es decir, la pregunta es, ¿podía usar su divinidad? ¿Cristo usó divinidad aquí en la tierra? ¿O fue todo por el Espíritu Santo? No. A ver. Una de las cosas que debemos de entender, hermano, es que no se aferró a su forma de Dios para beneficio propio, sino para su ministerio mesiánico. Por tanto, en cierta manera lo usaba y en otras partes no. Por ejemplo, había cosas que Jesús no lo sabía. ¿Os acordáis, hermano, de la mujer de flujo de sangre? Cuando le vino a él y tocó el borde de su manto, y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Que de mí ha salido poder. ¿Lo sabía Jesús? No. Sí. No lo sabía. No lo sabía, por eso dice, porque si no sería una falacia. ¿Quién me ha tocado? Ahí, hermano, no se le comunicó a su humanidad quién le había tocado. ¿Vale? Hay otro texto que dice, escucharos que esto es un misterio y esto es bíblico. Cuando Marta y María, Jesús le dice, ¿dónde lo habéis puesto a Lázaro? Estaba muerto. ¿Sabía dónde estaba? No. Por eso lo pregunta.
Sin embargo, hay otro texto que dice, y no necesitaba que nadie le enseñara lo que había en el corazón de ellos, porque lo sabía todo. O sea que había partes que lo sabía y otras partes no lo sabía. Eso se le llama comunicación de propiedades. Por tanto, Jesús, he dicho que como hombre se autolimita, y él está limitado al tiempo y al espacio. Y nos enseña la Biblia, hermanos, y el niño aprendía en sabiduría. Pero no es omnisciente, sí, pero se somete a la obediencia de aprender humanamente. Como Dios lo sabe todo, como humano no lo sabe todo. Y os quiero decir una gran verdad. Ni lo humano se divinizó, ni lo divino se humanizó. ¿Habéis oído bien? Ni lo divino se humanizó, ni lo humano se divinizó. Fue la segunda persona de la Trinidad que asumió una naturaleza humana. Y ahí estuvo limitado al aprendizaje, al crecimiento, hermano, y también, hermano, a las tempestades que podía haber en la vida. Aunque estaba guardado, no podía morir, sino en el momento preciso, porque la muerte estaba atada a su voluntad. Eso sí, mandamiento escogido del Padre. Aleluya. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Amén. Por tanto, la muerte estaba atada a su propia voluntad. Eso sí, hermano. Por tanto, ¿usó de sus atributos? Sí, hermano. Y os voy a contar textos para que veáis. Cuando dice que no necesitaba que nadie le enseñase, porque él conocía lo que había en sus corazones, eso es el poder de la omnisciencia. Ahí sí que lo usó. Pero no para su beneficio, sino para conocerlo en su ministerio mesiánico. Hay otro texto que dice en Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que está en el cielo. Omnipresencia, pero no en el lado humano, en el lado divino. ¿Te acuerdas cuando Natanael dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te miré? Eso es omnipresencia, pero en su divinidad, no en su humanidad. Pero también, hermano, está cuando la barca, hay una gran tempestad, y los discípulos le llaman, y levantándose y reprendió los vientos y los mares, y se hizo grande bonanza. El poder de la omnipotencia. Quiere decir que su divinidad persona expresó por su humanidad que se callara y todo paró. Eso se llama comunicación de propiedades. Pero era todo para un propósito mesiánico, nada más. ¿Vale? No para beneficio propio. ¿Lo habéis entendido, hermano? Eso se llama comunicación de propiedades. Desde su divinidad, persona, humanidad, y desde su humanidad, persona, divinidad. Por tanto, eso se llama comunicación de propiedades. ¿Uso de sus atributos? Sí, hermano. La Biblia sí que lo enseña. Aleluya, pero nunca para beneficio propio, sino para los demás. No sé si lo habéis entendido, hermano. Sí, esos son los textos claves, hay muchos más, hermano. Y ahora, los demonios, ¿cómo los reprendía? ¿Cómo los expulsaba? Ahí sí. Los usaba por el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Eso sí, hermano, porque estaba ungido para reprender a los demonios en su ministerio mesiánico. Por tanto, el Espíritu Santo lo usaba para echar fuera a los demonios, pero para sanar y todo esto, hermano, gloria al Señor, era también su persona quien lo usaba, o el perdón de pecados también, hermano, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Él es Dios para perdonar pecados? Nadie puede perdonar si Dios no está ahí. Y dice, y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, escúchame, coge tu lecho y vete a tu casa. Eso era la justificación para los sacerdotes y fariseos, que si yo perdono, también sano. Y la sanidad es la señal inequívoca que Dios puede sanar y perdonar. Amén. Entonces se tuvieron que callar la boca. Por tanto, ¿por qué decimos que Dios no lo hacía todo por el Espíritu Santo? Hoy tengo que decir, y perdonar esta expresión, Jesús no es la marioneta del Espíritu Santo, como nosotros somos, ¿vale? No, hermanos, Él lo hacía. Por eso dice un texto de la Biblia, el que en mí crea, mayores cosas que yo haréis. El sujeto de atribución, ¿quién es? Jesús. Pero había cosas que el Espíritu Santo, porque tengo que decir
que los tres trabajan en conjunción, trabajan en unidad, os he dicho. Por eso dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y las obras de él hago. Toma, en comunión. Por tanto, tenemos que decir, ¿el Espíritu Santo cooperaba con Cristo? Sí, claro que sí, porque el mismo poder emana por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Si es el mismo poder, la misma gloria, la misma esencia, la misma sustancia. Aleluya. Porque Dios, he dicho que no es Dios por su omnipresencia, omnisciencia ni omnipotencia. Dios es Dios por su unidad perfecta. Y todo lo que hace la Trinidad lo hace en unidad. Tengo que decir, ¿quién creó el universo? Hermano Pino. El universo lo creó Cristo, bajo la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Por tanto, los tres fueron los que crearon. Amén. En la encarnación del Verbo, ¿quién fue quien lo encarnó? Los tres. Es como que ahora, hermano, el hermano Sansón se va a casar y vamos yo y el hermano Pino a vestirlo. Tino. Sí, el hermano Pino, he dicho. Pino al Sansón que se va a casar. ¿Cómo? Tino. Pino, sí, ya te he dicho. Pinos, Tino. ¿no? No. Tino. Vale, Tino. Bueno, Dios te bendiga. Yo pensaba Pino. Escúchame, y ahora el hermano Sansón se va a casar. Vamos a la habitación, lo estamos vistiendo, ¿sí o no? Los tres. Amén. Pero uno se queda vestido. Los tres cooperaron en la encarnación, pero uno se quedó vestido de humanidad. En la resurrección igual. También los tres trabajaron. Porque ¿quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El primer texto dice el Padre. Si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero no solo con el Padre. Hay otro texto que dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, levantará vuestros cuerpos mortales. Pero hay otro texto más. Dice, le destruir este templo, hablando de su cuerpo. Dice, y en 3 días lo levanto. Era él también. Por tanto, ahora, ¿quién trabaja? Los tres. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene al Padre y al Hijo. Por eso dice un texto de la Biblia, cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morada en él, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Eso se llama la habitabilidad de Dios en la forma, en nosotros. Amén. Vale. Te voy a hacer una pregunta, hermano Luis, que va a sonar un poco... ¿Cristo podía pecar? Imposible. Es completamente imposible esa pregunta. Y te voy a decir por qué. Imagínate que ahora a ti no voy a donde ti. Y te pego un aguantado. ¡Ras! Te dejo. Y te digo, que yo no he sido, que ha sido mi mano. Y te ríes de mí a la cara. ¿Que ha sido mi mano? ¿Quién te ha pegado? ¿Mi naturaleza o mi persona? He sido el Luis, no ha sido la mano del Luis. Ha sido el Luis que la ha influenciado a la mano para que te pegaría el guantazo y te dejaría así con la cara. Vale, entonces no ha sido mi naturaleza, ha sido mi persona, porque todo lo que afecta a las naturalezas afecta a la persona. La pregunta es, ¿Jesús podía pecar por ser humano? ¿Qué pasa? ¿Le bajamos a Dios por tomar forma humana? No, hermanos, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si decimos, hermano, que Jesús podía pecar, estamos diciendo que el Verbo puede pecar, que es el sujeto de atribución, la persona. Y si decimos que la persona del Verbo eterno puede pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si decimos que Dios puede pecar, es una imposibilidad de concepto, es completamente imposible. Pero Jesús, al tomar una forma humana, puede ser tentable, pero no pecable. Tentable, pero no pecable. Por tanto, puede ser tentado porque como Dios no puede ser tentado, como humano viene a experimentar todas nuestras debilidades, todas nuestras tentaciones, todas nuestras obediencias, todos nuestros sacrificios. Vino a experimentar todo, como fiel sumo sacerdote. Por tanto, la tentación, ¿qué es la tentación? La tentación es lo que descubre lo que hay en el interior de cada persona, sea bueno o sea malo. Eso es la prueba definitiva del griego peirasmos o peirazos. Por tanto, vamos a poner un ejemplo. Imagínate ahora, Tino, que tú coges un anillo de oro de 24 quilates y lo llevamos a la joyería. Y le dice, tome, es oro de 24 quilates. Dice, espera un poquito, hay que mirarlo. Cuando miran aquella joya de 24 quilates le echan un ácido.
La pregunta es, ¿puede cambiar el color? ¿Puede cambiar la identidad? No. ¿Puede cambiar su naturaleza? No. ¿Puede ser probado? Sí. La prueba resalta la naturaleza, la nitidez, el color y la grandeza. Por tanto, la prueba, la tentación en Cristo no era para ver si podía pecar, sino para descubrir que no podía pecar y tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Habéis entendido, hermano? Por tanto, que sea tentable, eso no quiere decir que sea pecable, para que ustedes lo entendan. Porque hay muchos que dicen, si fue tentado es que podía pecar. No, que una pared sea indestructible o que un ejército sea invencible, eso no quiere decir que no sea contraatacado. Muy bien. ¿Habéis entendido? Por tanto, es imposible, es una imposibilidad. La Biblia enseña, dice, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Nadie en el mundo puede decir esa palabra. Jesús sí que la pudo decir. ¿Habéis entendido? Por tanto, Él nos rebaja, porque el pecado no es una opción. El pecado es un defecto. No sé si me entiendes. Muy bien. No es una opción, es un defecto. La opción es la falsa doctrina de entre el bien y el mal, la eterna lucha. Eso es falsísimo. El mal no es eterno, el bien sí. Amén. El mal es a causa del bien absoluto de Dios. ¿Habéis entendido? Por tanto, el mal tiene un principio y no tiene origen. Sí tiene origen, pero no tiene razón de ser. ¿Me entendéis, hermano? No tiene razón de ser, porque si la maldad tendría razón de ser, Dios lo había creado y Dios no crea el mal. Muy bien. El mal se fraguó en las entrañas de Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, te embarazaste de iniquidad y por esto pecaste. ¿Habéis entendido? Por tanto, no es una opción, es un defecto y Dios no tiene defecto. Por tanto, es imposible que Dios peque. ¿Sabes qué pasa? Que muchos dicen o lo atribuyen a que Dios es omnipotente, todo lo puede. Entonces, decir que algo no puede, estamos diciendo que Dios hay algo que lo limita. No, lo que pasa es que eso es una pregunta absurda. Dios no puede hacer nada que marche en contra de su propia naturaleza y razón de ser. ¿Lo habéis entendido, hermanos? Porque os he dicho que la maldad es un defecto. Por tanto, Dios no puede tomar algo defectuoso. Muy bien. Es que hay una gran pregunta tonta. ¿Dios puede crear una piedra que él mismo no pueda? Vaya pregunta absurda que se hace, ¿no? Claro, si Dios tiene poder para crear, puede crear una piedra que él no pueda, por un lado y por el otro, pero es una palabra absurda. Dios, dentro de toda la lógica y de todo lo que hay verdadero, él lo hace. Lo ilógico no lo hace, ni le da la gana. Porque tengo un Dios de lógica, soberano y grande. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que lo que pudo hacer lo hizo, y es hacerse hombre. Eso sí que era casi imposible, por no decirte imposible. Pero bueno, el mal se metió en una botella de agua. ¿Cómo se hizo? No lo sé. Pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Eso sí que es un misterio indiscutible y que cuando estés en el cielo ni tan siquiera lo entenderás. Pero lo hizo Dios por amor a nosotros. Amén, amén, amén. Amén. Otra pregunta, y ya voy a dejar a mi hermano Sansón, que yo sé que mi hermano Sansón tiene un montón de preguntas para hacerte, es, ¿Cristo podía enfermar? No. Y os voy a decir por qué. Aunque se limita al tiempo y al espacio y a todos nosotros, Él no puede pecar. Primeramente, porque esa naturaleza humana... Enfermar, estamos... No, esa naturaleza, claro, no puede enfermar porque esa naturaleza está metida dentro del núcleo de la misma persona del Verbo, que es santo y verdadero. Nunca te olvides que la enfermedad es un defecto de la carne, un defecto del pecado. Por tanto, en Cristo no hay pecado. ¿Por qué no pudo enfermar? Primeramente, porque si enferma entonces es defectuoso y el sacrificio no es verdadero. Ningún animal enfermo, cojo, tuerto, se podrá ofrecer a Dios. Si Dios es el Cordero inmolado para perdonar el pecado del mundo, ¿cómo Dios va a permitir que ese cuerpo enferme? ¿Qué cosa hay más santa
esa humanidad que está junta con la divinidad de Dios. No puede haber cosa más santa que la humanidad de Cristo. Por tanto, no puede enfermar, hermanos. De tal manera que aún andando no puede ni tropezar mal. Pues dice la Biblia un texto que lo dijo el propio Satanás: a tus ángeles mandarán para que no tropieces sobre la peña. Si es que todo eso está perfectamente hecho. Por tanto, es esta la pregunta, que Jesús no podía enfermar porque era sacrificio perfecto. Si enferma ya no es perfecto. Muy bien, ¿Lo has entendido ahora? muy bien. Adelante. Sansón. Hay un versículo en la palabra de Dios, un capítulo, mejor dicho, que es cuando se aparece el Señor a María y se le va a tirar de alguna forma y le dice: rabino, No me maestro, dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero continúa el versículo que dice que ese mismo día por la noche, tío, si no recuerdo mal, se presenta con sus discípulos y le dice a Tomás: Tomás, toca mi costado. O sea, él mismo, mete a los dedos. ¿qué pasó en ese transcurso de día que a María no se le permite, y por la noche, el mismo día, es el mismo que le dice: tócame? No, mira, hay dos versiones. Te voy a dar las dos versiones, ¿vale? Que son muy buenas. La primera es, originalmente es: no me detengas, no me aprisiones, suéltame. Eso es originalmente, no es no me toques. Sino no me detengas, que tengo que subir al Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Pero vamos a hacerlo conforme tú lo dices: no me toques. Mire, una costumbre judía, que también es gitana, es que cuando alguien se pone en la mesa en un día grande, el primero que come el primer bocado es el padre, el patriarca, y después los demás. Porque el que presenta la mesa originalmente sería el padre, ¿no? Y el que da gracias a Dios por ello. El primer bocado lo toma el padre, después todos los demás. Por tanto, le dice a María: no me toques, que el primer bocado lo tiene que comer mi padre. Y luego por la noche le dice: bueno, lo que María no pudo, tú ven aquí, Tomás, que ya mi padre lo ha comido, mete tus dedos por mi costado y tu mano por mis agujeros y verás, no seas incrédulo, sé creyente. Eso es originalmente. Las dos versiones son muy buenas y son válidas, ¿vale? Lo que no pudo tocar María lo tocó Tomás, pero porque ya había subido al Padre y había comido el pan verdadero, aleluya, que era Cristo, y lo había declarado sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, con juramento santo. Aleluya. Y tío, siguiendo en esta misma línea, cuando dice la Biblia que Cristo, en los 3 días que estuvo el Señor, dice que bajó a las profundidades de la tierra a predicar a los encarcelados, etcétera, etcétera. No, tener cuidado con ese pasaje, porque dice que el Espíritu de Cristo estuvo sobre Noé. Tener cuidado con ese pasaje porque está mal escrito. En los días de Noé, el Espíritu de Cristo estuvo sobre Noé. Ahora, en los encarcelados, cuando Jesús descendió al Seol, descendió al seno de Abraham, que estaba en el Seol. Y ahí no predicó, porque la palabra predicar es evangelio de salvación, sino hay otra palabra, evangelio, que le llaman proclamación. Jesús marchó allá a proclamar el evangelio de la victoria, pero no a dar una oportunidad o segunda oportunidad, porque Noé, por la fe, condenó al mundo. Por tanto, él ni tan siquiera podía justificar el mensaje de Noé, como muchos piensan, porque ya fue perfecto y grande para condenar al mundo por la fe. Es el Espíritu de Cristo que estuvo sobre Noé en sus tiempos, cuando habla el hermano de Pedro, porque a veces queremos conectar lo de Pedro con lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y no es así, hermano. Una cosa es el Espíritu de Cristo que estuvo sobre Noé predicando, que fue pregonero de justicia, que por la fe condenó al mundo. Y otra cosa, hermano, es que Jesús descendió al Seol, hermano, no al infierno, al Seol, donde dice que es el lugar de los muertos y donde hay una gran sima entre el seno de Abraham y el tormento. Jesús descendió ahí, que era un lugar de gozo, de anticipación. Y ahí se cumple la palabra que dice en Efesios: y subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este que subió es el que descendió allá a las partes más bajas para trasladar a los que estaban allá, que estaban retenidos, hermano, y llevarlos al cielo. Por tanto, todos los que mueren ahora van directamente al cielo,
y los del Antiguo Testamento están ya en el cielo por traslado. El seno de Abraham ha desaparecido por completo, por tanto Jesús no marchó a predicar, sino a proclamar el Evangelio de la victoria. Nada más, hermano. No hay segunda oportunidad después de muerto, ni tan siquiera nada, hermano. Entonces, Ya los demonios están condenados y por la fe condenó Noé al mundo. Por tanto, ese texto tiene que ser visible. Ahora, que descendió el Seol, sí, hermano. Eso sí. eso Pero el quería, seno de Abraham, para aclararle a la gente, esos 3 días estuvo entonces. en el Seol o seno de Abraham. Vale. Y dentro del Seol había 2 simas, nos dice hermano en la parábola del rico y Lázaro. Por tanto, tenemos que decir en este día que de la misma manera, lo dice Cristo, estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre. ¿Por qué 3 días? Pues dice la Biblia también, hermano, lo que te he dicho de Jonás, y dice la Biblia, no dejes mi alma en el Seol, ni permitas que tu santo vea corrupción. O sea, no dejes un cuarto día y que mi cuerpo vuela. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. La palabra glorifícame es resucítame al lado tuyo con aquella gloria. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba Jesús que el Padre lo resucitara? Pues dice la Biblia que Él fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Por tanto, si el sacrificio fue válido, es por la resurrección que fue el sello definitivo de nuestra justificación. Por tanto, tanta cosa. Una vez me dijeron, ¿qué es más importante, la muerte o la resurrección? Es una pregunta absurda. Tan válida es la muerte como la resurrección, porque si Cristo muere y no resucita, vana es tu fe. Por tanto, tenemos que decir que una va con la otra. Son 2 caras de una misma moneda. Adelante. Yo tengo una pregunta, hermano Luis. Sabemos que Cristo aproximadamente murió a la edad de 33, 34 33 años. años y medio, sí, 33 años y medio, más o menos. ¿Cuándo se dio cuenta él que era Cristo, que era Dios? Progresivamente, aunque su divinidad ya lo sabía, al estar limitado a su humanidad, progresivamente empezó a entenderlo. Claro, empezó a entenderlo. A la edad de 12 años ya lo sabía. En las cosas de mi padre necesito estar. Y la gente se admiraba de su doctrina. Por tanto, era progresivo eso. Siempre, hermano, nunca te olvides que la divinidad está ahí y la persona también. Por tanto, él se somete al tiempo y al espacio y progresivamente está entendiendo quién es él. En la edad de 12 años ya lo sabía, hermanos. Pero en esos años atrás no se sabe. Pero según dicen los teólogos, fue progresivamente. Aunque él ya lo sabía, claro. En persona ya lo sabía, pero al someterse al tiempo y al espacio, entonces necesita someterse también al tiempo y a las limitaciones. ¿No has entendido? Muy bien. Como hombre, te estoy hablando como hombre. Como Dios lo sabe todo. Amén. Adelante. Amén. Sí, tengo una pregunta del hermano Johnny que me está hablando, amén, porque haciendo referencia a cuando Cristo estuvo 3 días en el Seol, como bien usted ha dicho, dice, si estuvo en el Seol, ¿por qué le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Claro, porque, mira, tenemos el primer paraíso, es el huerto del Edén. Segundo paraíso es el seno de Abraham. Tercer paraíso, el cielo. Por tanto, donde Jesús está es el paraíso. El segundo paraíso es el seno de Abraham. Por eso le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, o sea, el ladrón marchó con Jesús al seno de Abraham y luego al cielo. Anda. ¿Lo habéis entendido ahora, no? Porque eso era también un paraíso, un lugar de gozo anticipado al cielo. Ahora, cuando Cristo ya resucitó, se quitó a todos que había allá y se los llevó para el cielo. Por tanto, todos los que mueren ahora no se quedan ni en el sueño del alma, que es una falsa doctrina, sino que directamente van al cielo, como dice Pablo, quisiera partir para estar con Cristo. Muy bien. Y donde esté Cristo es el cielo, el paraíso. Es lo que dice nuestro hermano Pablo, de tal hombre me gloriaré, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, al cielo. Por tanto, ese ya es el último cielo, que es el tercer cielo, y es el tercer paraíso, hermanos. ¿Y el Gesemani por qué cielo? ¿Nos podría dar un poquito de luz? Como ha dicho, ¿Cómo? ¿por qué? No, Gesemani no ha dicho. ¿Cómo ha dicho? Ha dicho el seno de Abraham, ha sido el Edén y el cielo. Y ahora es el cielo. Vale, ok, que yo tengo, lo había escuchado mal. Claro. Yo tengo una pregunta y es que cuando un cristiano
parte aquí en la tierra, ¿quién se encarga de trasladar a esa persona, a ese espíritu, a llevarlo juntamente con Cristo Al cielo? Pues al cielo? según dice la Biblia, tenemos algo, dice que los ángeles, ¿no? Que los ángeles, aunque originalmente él va directamente ya al cielo. Al ser un espíritu, entonces él va directo al cielo o va al infierno a sepultar. Puede ser los ángeles o puede ser él mismo, como hemos visto testimonios. Yo personalmente escuché un testimonio de un hombre que era inconverso, hermano, y me contó todo eso y me quedé asombrado, que cuentan todo lo mismo, hermanos. Y es que este hombre, estaba yo tomando café con él y le dije algo de Dios y dice, mira, he tenido una experiencia con Dios, pues dime tú. Y él dice, cuando me hicieron el catéter y yo personalmente supe que había muerto, dejé de existir, lo sabía. Dice, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Es que entré como en un túnel y al final del túnel había una luz. Dice, pero cuanto más llegaba la luz, más paz tenía. Cuando volví otra vez a mi cuerpo, me enfadé con los médicos. ¿Por qué me habéis trasladado? ¿Por qué me habéis traído otra vez? Porque sentí una paz, dice, que jamás en mi vida la he sentido. Qué Digo, bien, pues ese es Dios que te ama. Le dije, qué hermanos. bien. ¿Me entiendes? Por tanto, puede ser un ángel, dos ángeles, como dice, o puede ser que tú mismo marches ya al cielo, porque es una cuarta dimensión, la dimensión del espíritu, ¿vale? Es que hay un Jesús tal, no necesita mandar un ángel para el arrebatamiento, con su voz ya viene. es que te lo digo Si porque yo fuera levantado, a todos atraeré a mí. hay un Adelante. salmo que dice que este Dios eterno nuestro, creo que dice algo así, hasta más Sí, nos allá, acompañará más allá de la muerte. eso es. Claro, como Dios está en todas las partes, por tanto su compañía, su voz, su persona, su presencia está con nosotros y nos lleva al cielo. Amén. Sean ángeles, sea Él, sea su voz, sea su poder, y está todo, siempre está ahí. Vale. ¿Entendéis? Sí. Eso. Amén. Tío, ¿es bíblico o cuál es su opinión acerca de, o están en lo correcto, acerca de usar tanto la típica frase, la sangre de Cristo es la que quema el diablo, la sangre de Cristo es la que Bueno, sana enfermedades? ahí os voy a enseñar esto, ¿vale? Mirad a ver, porque ya lleva mucho tiempo y los niños se tienen que echar. Pero bueno, os voy a enseñar esto, ¿vale? Hay muchos triquismiquis, que les digo yo, ¿no? Los triquismiquis. Originalmente, hermano, muchos dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Otros, la sangre de Cristo. Tendríamos que ver, hermano, la traducción del simbolismo de la sangre. La sangre de Cristo no es la que limpia el pecado, es la vida, porque la vida del cuerpo está en la sangre. ¿Vale? Por tanto, tenemos que decir que virtualmente hace 2000 años Jesús dio su vida a través de derramar su sangre y potencial mismo en este momento para perdonar tu pecado. ¿Vale? El elemento de la sangre no es la que perdona, sino lo que significa ese elemento, que es la vida que se derramó hace 2000 años en sustitución nuestra. Tendríamos que decir, si andáis en luz y en comunión, la vida de Jesucristo derramada en aquel tiempo perdona todos nuestros pecados. Pero como la sangre y la vida es lo mismo, entonces es válido, ¿vale? A veces hacemos del simbolismo, hacemos una doctrina y no es así, hermano. Esto es algo fuerte que se queda. Por eso en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre del cordero, ¿sí o no? Porque era la vida, lo que significaba esa sangre, la vida de ese en sustitución del que lo ofrecía por sus pecados, ¿te acordáis? Por tanto, si era la vida que derramaba, era la de Cristo que se derramaba una vida que era la misma de Dios, porque al ser esa humanidad propia suya, se elevaba a una potencia tan grande e infinita que si la ofensa fue universal, la satisfacción es infinita. Por tanto, tenemos que decir, hermano, ahora, imagínate, bueno, me cubro con la sangre de Cristo, traduzco, me cubro con su vida. Amén. ¿Ves? Ya no está tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchos ya que se pasan. Pero bueno, déjalo todos con la fe, que tampoco es malo. Otros me revuelco la sangre. Bueno,
es un poquito, pero no está tan mal como muchos piensan, ¿vale? Y te voy a decir un texto que esto ya es para gozar. A los triquismiquis, esto se lo digo yo a los triquismiquis, a esos que dicen tanto, porque a mí no me gusta ser triquismiquis, me encanta la teología, ¿eh? Y tendría que ser yo, pues no, hermano. Yo también tengo la vida y soy pentecostal y creo, hermano, en todo esto, ¿vale? En el mover del Espíritu Santo. Que sea de una forma o de otra, deja la fe que actúe en ellos. Por ignorancia sí, pero déjalo que actúe, ¿vale? Dice un texto en Apocalipsis, dice, y han vencido por la sangre del Cordero. Ay, Dios mío, ¿qué dices? ¿Que la sangre del Cordero me hace más que vencedor? Amén. Amén. Pero no era solo para perdonar, pues aquí dice la Biblia que vencieron por la sangre del Cordero. ¿Ves? A los tiquismiquis que se callen la boca y dejen, hermano, a la juventud y dejen a todas las personas que crean en esa fe, que esa fe no sea quitada para hacer lo puntual. Por favor, deja que la fe se amontone, se engrandezca, hermanos, porque la sangre y vida es lo mismo. Por tanto, me cubro con su sangre, sí, me cubro con su vida. Amén. ¿Ves? Ya está. Amén. ¿Han vencido por quién? Por la vida de Cristo. Amén, por la sangre del Cordero. Amén, porque Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Pero ¿ves cómo estoy metiendo todo en lo que es verdadero? Por tanto, a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Adelante. Muy bien. Sansón, ¿tienes alguna pregunta más, hermano? Sí, yo tengo una última y ya, pastor, ya usted pregunte lo que quiere y ya está, tío. Ya una más y ya he terminado, ¿vale? Ya completo las preguntitas que me he preparado. Cuando Jesús se bautizó, ¿por qué le dijo a Juan, deja que toda justicia se haga? ¿A qué se refiere ahí el Señor? Claro, porque Jesús cuando viene a este mundo viene y se hace solidario con el hombre. Y la solidaridad del hombre es que él entra en todos los términos que el hombre necesita, aunque él no necesita ser bautizado. Pero es solidario. Se hace semejante al hombre y él toma la forma, toma la condición de hombre y también se bautiza como cualquier hombre, porque para pertenecer es el bautismo que se necesitaba. Aleluya, él no necesita arrepentirse, pero él, hermano, toma esa cualidad y de ahí, hermano, empieza su ministerio. Por tanto, tenemos que decir ¿por qué se bautizó o permitió? Para cumplir toda la solidaridad y la justicia de Dios en él. ¿Lo habéis entendido ahora, no? Muy bien. Bueno, hermano Luis, como la hora ya es avanzada y los niños tienen que dormir, pues vamos a dar por finalizado este programa tan precioso y, cómo no, sin antes darte gracias por tu tiempo, por tu persona y por haber estado compartiendo estos momentos tan bonitos delante del Señor. Hermano Luis, muchas gracias. Y que Dios os bendiga y ha sido un privilegio estar con vosotros, de verdad. Para mí es un honor. A ver, que no es tan solo la cristología, porque muchos me dicen cristología. No, hombre, que yo toco todo. O sea, entiendo todas las doctrinas, pero bueno, lo que más me encanta y lo que más me identifica es la cristología, pero me encanta la escatología, la neumatología, la soterología, todo, hermanos. Si es que llevo 40 y tantos años estudiando, pues algo tendré que saber un poco. Claro. No mucho, pero bueno, lo posible para enseñar a mi pueblo y que seáis edificados. Que eso es mi punto, mi grande, no es mirarme a mí, sino mirar a Cristo y que se enamoren de Cristo y que vivan el Evangelio de Dios. Es lo más importante, hermano, lo demás cuento. No a nosotros, a su nombre toda la gloria. Amén. Amén. Otro día, que te vaya bien, hermano Luis, podemos hacer un programa para hablar de la persona del Espíritu Santo. Neumatología. Creo que sería algo impresionante. Mi amigo el Espíritu Santo, me encanta. Pues vale. Otro día te llamamos, concretamos y hacemos el programa. Dios te bendiga mucho, hermano Luis. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano mío.